¿Castigo o no castigo? Este es el tema del programa Encuentro de Padres de hoy. Y para hablar sobre eso, tenemos otra vez ya en esta serie de programas el doctor Antonio Estrada. Él es un pesquisador en la área de la familia, posee una maestría en teología, otra en terapia familiar y doctorado en psicología familiar. Hoy trabaja en la Universidad Adventista de Montemorelos en las áreas de teología y psicología. Antes siempre hablamos de este libro. Es un principio porque queremos motivarte a comprar este libro y no solo a comprar, sino también estudiar este libro. Es un libro muy importante, es un fundamento muy especial para tu visión, para tus creencias en términos de educación de hijos. Y pronto vamos a pasar el tema de hoy. Doctor Estrada, vamos a hablar sobre el castigo. En muchos países, de nuestros países, el castigo físico está prohibido. ¿Quién es responsable por la disciplina de los hijos? ¿Los padres o el Estado? Es una pregunta bastante complicada, porque dependiendo la filosofía que tengan los gobernantes en turno, hay partidos políticos que creen que el Estado tiene mucha autoridad para influir sobre la familia. Y hay otros partidos políticos que dicen debemos darle más libertad a los padres. Entonces, en un sentido, hay lugares donde el gobierno toma decisión de cuánto debe valer la gasolina, cuánto debe venderse los productos. El gobierno decide toda la vida de la sociedad. Y otros gobiernos dan más libertad. Entonces, la realidad va a depender de la filosofía del gobierno en turno. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Exactamente. Ahora entonces, la Biblia coloca la responsabilidad sobre los padres. No la colocaba ni en la iglesia, ni en la sociedad. El principio bíblico era, los padres instruyen a los hijos. Está específico. Es más, no había escuela. No existía. Dios no fundó una escuela. O sea, los padres eran los maestros. Dios no fundó una iglesia. Dios no fundó un Estado. La primera organización que existe es la familia. Después existieron otras instituciones como la escuela y el gobierno. Entonces, la responsabilidad primaria debe ser los padres. Claro, pero hoy creo que estas leyes que existen están ahí para cohibir algunos abusos por parte de algunas personas desequilibradas. Pero no podemos poner todas las personas en este nivel. Correcto. Las leyes tienen su razón de ser. Y es que el problema es que el péndulo normalmente siempre se va a los extremos. En la antigüedad, los niños eran sujetos a trabajos forzados, casi esclavizados, o trabajos excesivamente peligrosos. Se les impedía su desarrollo normal de niños. Prácticamente eran esclavos. Entonces, viendo todo eso, desde los movimientos de emancipación en Francia, más adelante llegan a América, se empezó a proteger a los niños. Entonces, las leyes eran bien intencionadas. Hay que proteger a los niños de abuso, de explotación, que se les permita vivir y disfrutar su niñez. Muchos niños crecieron siendo ignorantes porque no se les permitiera la escuela. Entonces, las leyes tienen su razón de ser, solo que se han ido al otro extremo. Pero vamos a hablar primero entonces de la disciplina en general y después vamos a hablar del castigo físico, si es propio o no. Entonces, en primer lugar, si no hay disciplina, vamos a definir disciplina primero, por primer lugar. ¿Qué es disciplina? Sí, porque para muchos disciplina es castigar. Disciplina es discipular. Oh, ser un discípulo. Sí, y un discípulo es enseñado, es entrenado y luego sigue al maestro. Absorbe las enseñanzas del maestro. Admira al maestro, interioriza las enseñanzas, la filosofía del maestro. No por miedo, sino por admiración. Lo admiró. Entonces, si yo quiero disciplinar a mis hijos por miedo, ya no es disciplina. No, es castigo, otra cosa. Es castigo. Es castigo. Entonces, disciplina viene de discipular, enseñar, entrenar, instruir e inspirar a una persona. Pero por supuesto, en ese proceso hay que haber límites. Hay que corregir. Entonces, el principio básico de lo que es disciplina es, los padres deberíamos usar la disciplina formativa, hoy le llamamos así, y menos la disciplina correctiva. Sí. Algunos padres y madres quedan tan lejos de los hijos por todo el día que cuando llegan a la tarde, a la noche, entonces no voy a decir no, voy a dejar que haga todo.
¿Qué pasa cuando eso acontece? Hay demasiada libertad sin responsabilidad. Hay demasiado amor sin disciplina. Y el amor sin disciplina es peligroso. ¿Cómo quedan esos hijos cuando llegan a la vida adulta? Tienen varias posibilidades. Niños irresponsables, niños que piensan que todo el mundo debe favorecer sus intereses, niños que no dan atención ni obediencia ni respeto para ninguna institución porque no introyectaron el principio de respeto y de autoridad. Entonces, los padres deberíamos, como principio básico, dedicar el 80% a la disciplina formativa y apenas un 20% a la disciplina correctiva. ¿Qué es una y qué es otra? Disciplina formativa es lo que yo quiero que mi hijo aprenda, cómo, cuándo, por qué. Hijo, La formación de hábitos. hábitos, levantarse y arreglarse, recoger las cosas que tira, cuando jugó recoger los juguetes, Arreglar la cama. terminó de comer, lleve la loza allá, la formación, Cepillar los dientes, peinarse, eso es la enseñanza formativa. Formarlos. Por supuesto, también hábitos de salud, Sí, acompañar a la comida, eso no es bueno, Exacto. eso es bueno, primero la ensalada. Exacto. O sea, ¿Por el qué hijo es necesita bueno? aprender a decir no para sí mismo, Exacto. para vivir mejor. Porque los hijos no saben. Entonces ahí va, la formación es que aprenda lo que es bueno para él, para la sociedad y por qué es bueno. Porque tengo visto madres dejar que los hijos elijan la comida. No. ¿Le gusta esto? No, No. no me gusta salada, tomate no me gusta. Ah, entonces Porque no los niños sé. se guían por el sabor. El sabor no es el principio para escoger los alimentos. Y hay que instruir por qué deben comer tomate, por qué deben comer brócoli, por qué deben comer esto y por qué lo otro no. Zanahoria. Deben saber por qué. Y obviamente como los seres humanos y los niños son seres humanos, pues tenemos una naturaleza desde un punto de vista espiritual corrompida por el pecado. Claro. Entonces hay cosas malas ya dentro de nosotros. Un ejemplo. Si mi hijo, yo le explico el beneficio de la ensalada, por qué comer la ensalada primero y las cosas saludables, pero no le gusta, no quiere, ¿qué puedo hacer yo? Entonces ahí debo darle a escoger. Si no quiere esta hoja verde, en cada país las hojas verdes tienen diferentes nombres, ok, tú escoge alguna cosa que sea verde. Ahí les enseñamos también sentido de responsabilidad, pero tiene que comer algo verde. Entonces, si no quieres esto verde, no quieres esto, escoge uno de los tres. De toda esta ensalada que hay aquí, por lo menos debes comer dos. Debe comer dos. Y si, vamos a suponer, pues un caso raro, pero si no voy a comer nada como que para empezar una guerra, ¿qué debe hacer el padre y la madre? Tenemos que distinguir si es rebeldía, el niño debe comer. Si es que no le gusta, porque hay cosas que no nos gustan. Entonces, ok, no quieres hojas verdes, cómete una zanahoria, cómete un tomate, un pepino, una alternativa, debemos darle. Pero en un caso donde digan no y no, entonces ya es rebeldía. No debemos permitir un acto de rebeldía, porque el niño está aprendiendo que él es la autoridad. Y una de las primeras lecciones que el niño debe aprender, que la autoridad son los padres. Pero aún también algunos sabores que no nos gusta, podemos aprender a gustar. Sí, los hábitos se van desarrollando. Entonces hay que, una de las cosas hay que jugar con los niños, los pequeñitos, se les enseña en juegos. Se les enseña en juegos, canciones. Yo me he inventado canciones cuando mi niño era pequeño. Ahora que mi nieta es pequeñita, no se quería limpiar los dientes. Y yo le enseñé un cantito, me lo inventé y ahora le encanta. Y cuando ella está cepillándose, dice, Abu, ¿vas a grabar un CD? Abu, cántame la cancioncita de los cepillar los dientes. Entonces, con los niños podemos trabajar de esta forma. Ahora, pero en casos extremos, el padre tiene que imponer la autoridad con firmeza, tiene que imponer la autoridad. Es lo correctivo. Ahí vamos a la otra parte, la corrección. Esto que tú estás haciendo se llama desobediencia, se llama rebeldía. Esto en esta casa no se permite, y hay que decirle por qué no se permite. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, la rebelión no está permitida en esta casa. Así es que mi hijito, mi cariño, mi angelito, se come su ensalita hoy o mañana, pero se la come. Okay. O sea, si yo permito rebelión a mi hijo,
esto va a llevar seguramente a rebelión para con Dios, para con el Estado, para con la sociedad, cuando estudiar en un ambiente de trabajo, para con su jefe. O sea, va a tener consecuencias por toda su vida. Graves, porque no introyectó que hay una autoridad. Él es la única autoridad o ella. Y obviamente va a ser un muchacho desadaptado. Va a tener problemas laborales, va a tener problemas legales, porque no va a querer respetar la velocidad y le va a importar hasta que la autoridad... En casos extremos, la muerte puede ser el final de eso. Sí, porque muchos de ellos no respetan la autoridad, saben que no deben manejar embriagados o borrachos, y como no les importa, se estrellan y se mueren ellos o matan a otra persona. Entonces, es muy, muy importante que aprendan los niños que hay una autoridad en todo lugar. ¿Qué criterios para saber qué decir sí, qué decir no? Obviamente los padres tenemos que tener mucha sabiduría. Por eso ese libro que estás recomendando es excelente. Conducción de niño. Es excelente, porque uno tiene que saber distinguir cuándo es ignorancia, cuándo es olvido y cuándo es rebeldía. Y los padres tenemos que tener mucha sabiduría. Por ejemplo, si un niño iba caminando y quebró el vaso de vidrio, tenemos que saber si fue un descuido. A todos nos pasan los descuidos, los errores, los accidentes. No debemos accionar de una forma que cuando el hijo enojado dijo, es rebeldía, es un atento de rebelión. Entonces, el acto de quebrar un vaso no puede. Pero tampoco podemos castigar al niño porque se le quebró el vaso. O porque se le olvidó hacer su tarea. Hay cosas que son olvidos. Hay cosas que son desobediencia y desafío abierto. Ahí es donde yo recomendaría que en el próximo programa hablemos exactamente de cuándo sí el castigo y qué tipo de castigo. Por lo pronto, yo quiero decirles que debemos saber diferenciar entre disciplina formativa y disciplina correctiva. Saber distinguir cuándo fue un accidente, cuándo fue un olvido y cuándo es una desobediencia abierta hacia la autoridad de los padres. En ese libro hay una sección sobre disciplina. Fabulosa. Incluso sobre el tema de disciplina física. Sí. O sea, y lo interesante es que está bastante equilibrado. Muy equilibrado. Para que los padres no cometamos el error de muchos padres que dan demasiada libertad y poca disciplina. Y otros padres que pareciera que son soldados que los tienen bajo régimen militar, tipo, sí, más o menos, régimen militar, y no les permiten a los niños nada de libertad. Entonces, por eso me encanta ese libro, maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Pastor y doctor, muchas gracias por estar con nosotros. También agradezco tu presencia. Nosotros nos vemos pronto en el siguiente programa Encuentro de Padres y vamos a continuar hablando sobre disciplina, ahora la corrección física. Saludos, nos vemos pronto.